Martí, querido, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos. Te voy a ir al hueso, Dale. directo. Si tuvieras que empezar de nuevo, de cero, la parte maldita o otro nombre, Sí. ¿qué harías distinto? Uf. No vale decir todo o nada. No, está bien. Sería menos miedoso. Opa. Creo que con la parte maldita una de las cosas que hicimos fue empezar muy desde lo chiquito, incluso en esos primeros años era publicar a amigos, conocidos, y un poco ahora con el diario del lunes, sabiendo un montón más del laburo, me animaría un poco más a cosas que estamos haciendo recién ahora, casi 10 años después, salir a buscar a grandes escritores y escritoras que nos gustan, ir como no apichonarse. ¿Y por qué pensás que fuiste miedoso al principio? En parte porque no teníamos mucha conciencia de hasta dónde se podía llegar. Quizás también porque con Alejandro, mi querido amigo y socio hace tantos años, no sabíamos si nos daba la nafta para alguna de las cosas que después sí claramente nos dio. Y sobre todo también porque éramos muy lectores, pero arrancamos como yendo muy a lo cercano, a amigos poetas, a algunos narradores, incluso muchos libros académicos, ¿no? Ensayos, libros que estaban vinculados con nuestra vida universitaria, que era donde nos conocimos con Ale. Y entonces también ahí hubo como un momento en el que decir, bueno, pero no nos van a dar bola tal si lo vamos a ir a buscar para publicar un libro. Y resultó que sí, y en ese momento nos asustó un montón. Y otra cosa es que también creo que el tiempo en el que nosotros empezamos a publicar era muy distinto que al actual. Al calor de en ese momento lo que venía de la FLIA y un montón de cosas así, había un montón que nos animábamos a empezar a publicar, pero el fenómeno quizás que tuvo que ver más con la edición independiente profesionalizada y de calidad, podríamos decir, un poquito más cercano en el tiempo, y ahí donde empezamos a decir, che, se recontra puede. Y ahí para mí estábamos muy, como apichonados. Y creo que quizás también ahora la cuenta es que además la fantasía inicial que teníamos era de que había que tener mucha plata para ser editor. Porque todo era extremadamente caro. Hay cosas que son caras, sí, porque es así. Pero algunas cosas como que la brecha no es tan grande. Como que en ese punto era como la fantasía era, bueno, tenés que ser, no sé, anagrama, Claro. para poder publicar a tal. Y a veces no. A veces hay que hacer las cosas bien en otros aspectos y no es solamente una cuestión de plata. Y creo que un poco le fuimos perdiendo el miedo, nos fuimos animando a más cosas y eso empezó a generar como un círculo medio virtuoso, que es como con mucho laburo y con poca plata, pero con mucho laburo compensar la poca plata. Bueno, que en definitiva el laburo es tiempo, el tiempo es dinero. Exactamente. Che, y con Alejandro, con tu socio, Sí. ¿ustedes eran amigos antes de hacerse socios? Sí. ¿Mucho antes? ¿Se fueron conociendo después? La cuenta me da que no mucho antes porque habíamos empezado a cursar la carrera de comunicación social en la UBA. Exactamente. Compañeros. Exactamente. Compañeros. La gran cuna de glorias. No tenemos tiempo para nombrarlas todas, así que no vamos a nombrar a ninguna. no vamos a quedar mal con nadie. Pero en ese momento nos hicimos amigos, pero sobre todo hicimos un proyecto de radio en ese momento, y más con un montón de otros compañeros y compañeras en ese momento. Y después de eso vino la editorial, entonces ya estábamos mucho más afianzados como amigos, y habiendo hecho algo juntos, aunque también en ese sentido todavía me parece que tiene que ver con el origen de las editoriales, es que tenía que ver más con el juego, con el probar algo, y no con que, bueno, esto va a ser nuestro laburo. De ese momento no era, bueno, claro, voy a vivir de ser editor. Viste como esta cosa de medio de si viajas en el tiempo y te... Bueno, es como, si no vas a ser editor y vas a vivir de eso. Qué gracioso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, y un poco fue esa. Y se fue dando también mucho en el que cuando los primeros años fueron mucho más modestos y austeros y en ese sentido, bueno, no importaba porque éramos en una editorial que haces con tu amigo. Cuando de repente encima es tu laburo o se convierte en tu laburo y lo haces con un amigo, es doblemente más lindo.
Pero lo tenían en el horizonte cuando empezaron. O sea, dijeron, che, yo quiero que esto en algún momento, no importa, sea Sí. dentro de 30 años, pero Sí. que sea mi fuente de vida o no. En ese momento no. No. Eh, Era más como una curiosidad. Sí, incluso teníamos como una idea un poco más. También tenía que ver con la formación que teníamos, como de, bueno, hasta pensábamos en imprimir los propios libros, como la lógica medio de. Un poco más artesanal. Artesanal, pero además como esta cosa medio de controlar los medios de producción, ¿no? Tenemos las Que máquinas, sean míos. ¿no? Si tengo la máquina puedo imprimir lo que quiero. Y no es tan Estamos. así. No funciona así. Voy a publicar 100 novedades por mes. Claro, cualquier libro que me guste lo voy a poder sacar. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que no. Y en eso también tuvo mucho que ver el que, claro, por los lugares en los que uno transitaba como lector, decías, yo quiero publicar tal libro que me gustaría. Me acuerdo que en una primera lista de cuando empezamos a pensar en como más fantasiosamente, estaba Marxismo y Literatura de Raymond Williams, obviamente, un clásico. Y al poquito tiempo salió la edición de las 40 y dijimos, uy, llegamos tarde. Y en realidad no teníamos ninguna chance en ese momento de publicarlo. Pero era como, uy, llegamos tarde. Y así con varias cosas. Y también obviamente mirábamos fenómenos coyunturales de la época. Nosotros obviamente hicimos una revista también. Después hicimos una editorial. Todos nos equivocamos. Claro. Todos fuimos ingenuos alguna vez. Pero bueno, también un poco mientras empezás a tomar contacto con, es que en el caso nuestro, que pues nos fuimos yendo sobre todo hacia la literatura y al ensayo, pero sobre todo a la literatura, era también tomar contacto con el mundo literario actual y no solamente pensar en los grandes escritores del pasado. También te iba dando la dimensión de, che, no es tan inaccesible, no es tan difícil publicar un autor grosso, y más estaba vivo, ¿no? Que también es la otra parte, digo, del laburo que fue, bueno, le dimos muchas vueltas en un momento a algo que después resultó muy bien, que era como los rescates y buscar como joyitas que nadie conocía. Y en ese sentido era como un poco de ponerse en valor como lectores. Como decir, bueno, si como lectores tenemos esta mirada, ¿por qué no la podemos publicar nosotros sin tener que esperar que venga otro? En ese sentido me parece que había algo más de juego y de pensar, pero que nos tomó más tiempo activar. Claro. Cuando activamos vimos que funcionaba, que no estábamos tan errados. ¿Y cuál fue esta es una pregunta difícil, ¿eh? A ver. Porque hay muchas opciones entre las cuales elegir. ¿Cuál fue el peor error que cometieron al día de hoy? Uno. Sí, hay una eterna discusión en nuestro rubro. Cualquiera que esté viendo esto seguramente se lo va a imaginar. Si hubiera un pajarito acá que está escuchando nuestra conversación, y es ¿cuántos libros imprimir? Ah, claro. ¿Y por qué siempre uno La querida tirada. Exactamente. Yo soy siempre de los que creo que hay que hacer muchos, que nunca alcanzan. Ale es más de decir, vamos viendo. Con el diario del lunes, yo creo que hemos tenido grandes errores de haber hecho muchísimos libros de algo que después nos clavamos, y hemos tenido muchos de hacer muy poquito, por poquito de nuestras descargas, tampoco era tan poquito, ¿no? Pero hacer poquito de algo y después cuando vas a reimprimir te encontrás que cuesta el doble. Entonces decís, che, si yo esto lo hubiera tecido bien en el pasado. Eso es para mí una fundamental. Bueno, pero es como... ¿preferís perder ventas, un poco de ventas, o clavarte? Bueno, una yo soy tirada? más de la línea de clavarse. Ale es de la otra. Para mí uno de los peores errores hoy, que he crecido, he madurado, es haber siempre sido de la línea de clavarse, y ahora tenemos un depósito lleno de algunos libros que, bueno, Ok, o sea, eso estar lo ves mucho como un tiempo error. ahí. Yo ahora admito, esto si alguien me escuchara diría, Ok. Después vamos a hablar con Ale para ver si... sí, seguramente si diría, Che, y nombraste hace un ratito el Sintagma Edición Independiente. sí. ¿Cómo ves, o cuál es el mayor desafío de la edición independiente hoy? Para mí hay algo, justo vos dijiste algo también del tiempo, ¿no? Bueno, para mí hay algo que tiene que ver con la edición independiente, que es cómo ganarnos el espacio, el tiempo de lectura de la gente que ya lee. Porque para mí estamos en una época en la que creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente leyendo. No me quiero poner demasiados libros, ¿no? No,
Pero un poco sí. En la cantidad de gente que lee es mucha. Somos además un país que tiene una tradición muy grande. Y la gente que lee habitualmente todos los años, todos los meses, que tiene un tiempo, nunca deja de leer. Pero es importante lograr ganarte esa confianza. Entonces, para mí un poco lo que las editoriales independientes, autogestivas, podemos debatir un montón sobre el adjetivo calificativo, pero que no pertenecen a un gran grupo multinacional o un conglomerado de editoriales, me parece que un poco lo que tenés que ganarte es ese tiempo. El desafío es que reconozcan lo que vos publicás y lo valoren. Y un poco después, en ese sentido, me parece que a veces en el caso de una editorial como la nuestra es cuando vos publicaste a Jamaica Kincaid o a Charlie Failing o a Nora Rabinowitz o a Martín Cascante, digo, empezás a decir, bueno, mezclar a un autor súper conocido con un autor nuevo, pero que vos cuando no haya eslabón débil en la cadena, entonces después también la gente puede decir, voy a leer un libro de la parte maldita. Y no me importa un poco el quién chapa, si es conocido o no. Claro, que vos sepas que no hay eslabón débil. Entonces, para mí las editoriales tenemos que lograr eso, esa identidad, para que también confíen los lectores. Y en nuestro caso, yo tengo una pequeña obsesión con esto, que es los libreros y libreras, que son como el primer mostrador de la democracia. Digo, son el primero que te atiende cuando vos llegás. Tengo el cumpleaños de mi tía, le quiero regalar un libro porque ella sé que lee. Y el librero dice, dame 2 datos más, no sé, sé que es tu tía. Bueno, y que él diga, te doy un libro de la parte maldita y sé que tengo algo para esta persona y sé lo que es. Esa marca distintiva me parece que es muy importante. Y también, por eso son los catálogos de las editoriales como las nuestras son tan importantes. ¿Y cómo? No, perdón. No, es eso para mí. Para mí va por ahí. ¿Cómo haces para que el librero, digo, porque yo lo que veo también, está bien lo que vos decís, hay mucha gente leyendo, pero también hay muchísima gente editando. Sí. ¿Cómo haces para que el librero, cuando va a esa persona, le recomienda el tuyo y no el de otras 200 editoriales más? Sí, bueno, no está mal enfatizar que nuestra pata de comunicacional tiene que ver con eso. Bueno, un buen libro que nadie se entera que existe, es un poco como el árbol que cae en el bosque, ¿no? Sí. Bueno, para mí hay algo de construir un poco esa marca en cuanto al catálogo, es también comunicar en nuestro caso, el estar en contacto cotidiano con los libreros y las libreras, hacer prensa, mucho feedback con los lectores y las lectoras. Quien agarra un libro de la parte maldita va a encontrar siempre un QR escondido para contarnos sus opiniones y las tomamos en cuenta. Esa es la diferencia, ¿no? También está la cosa medio como marketinera de te dejo opinar y después no me importa lo que decís. Bueno, claro. No, lo escuchamos. Y de hecho esto de, por ejemplo, de pensar un catálogo en el tiempo, pero además que se va consolidando, que en algún momento tuvimos como refrescar el catálogo, el diseño y un montón de cosas, también te permiten ir ajustando cositas hasta de la usabilidad del libro. Pero para nosotros es muy importante que comunicar esto, que quede claro que en el caso de lo que tiene que ver con la literatura, sobre todo, nosotros publicamos libros de cuentos y novelas que te dejan un sabor de boca muy dulce, pero a la vez te dejan pensando. No queremos una cosa petardista de libros de moda. No, y por eso también el ir a buscar, no sé, en nuestro caso, el caso de Jamaica fue como un boom, porque sabemos que tiene un montón de cosas que no son solamente la belleza de la literatura, que Jamaica y la traducción de Inés Garland, sino que además habla de un montón de temas súper interesantes. Habla de interseccionalidad, de racismo, de violencia de género, pero escrito de una manera que es conmovedora. Entonces es como poner en valor la literatura. Yo creo que también hay algo que es como así se publican muchos libros, pero también a veces hay catálogos que son muy eclécticos, donde también es muy difícil de sacarle la ficha y también donde es muy difícil trabajar esa imagen o esa idea con un librero o una librera. Tiene que entender qué estás proponiendo. Si no se entiende lo que estás proponiendo, es difícil que lo puedas comunicar. No sé, la línea además de autores nacionales. Nosotros tenemos muchos libros que son premios y que son en general tienen como una dimensión que tiene que ver con el registro de la oralidad, con temas que te resultan cercanos. Quizás esos son
no sé, menos exportables, porque vos decís, tienen mucho más que ver con nuestra idiosincrasia que una novela internacional, pero por eso también son tan efectivos, te llegan desde otro lado. Y la otra parte es que, bueno, conforme pasa el tiempo también es poder mostrar esa foto, que es el catálogo, y que no haga falta explicar tanto. Para mí es en ese sentido, Ale aborrece la palabra colección, ¿no? Voy a aprovechar que no está para decirlo. Qué bueno, ¿no? Aborrece la palabra decirla en su ausencia. Y entonces yo te digo, bueno, es que sí, en algún punto es, no necesariamente, no sé, Emma Barrandegui y Charlie Failing, uno los piensa como en una colección, pero te aportan cosas. Hay un vínculo. Hay un vínculo. Imaginamos un lector, una lectora, que le van a gustar esos dos libros, pero sobre todo que le van a tocar cosas distintas, que lo va a conmover la literatura, pero que no es que se va a ir pensando, bueno, esta es otra novela igual que la anterior, como un relojito. Y un poco, ya que dije anagrama antes, hay algo de la mejor anagrama en donde vos sabías que no agarrabas cualquier libro y sabías qué te ibas a encontrar. Después obviamente había, no sé, un espectro muy amplio entre Hornby y Bolaño, ¿no? Más o menos, pero que no te clavabas porque sabías más o menos qué te ibas a encontrar. Para mí esa previsibilidad es importante en una editorial, y es un vínculo que uno construye. Por eso también el valor de, a veces como de, vos tenés que, no sé si conocer al editor, no hace falta que conozcas al editor, pero tenés que conocer el catálogo, tenés que poder decir, esto es un libro de tal cosa. Para mí, que alguien ahora nos diga, este es un libro re la parte maldita, es como, bueno, listo, ya está, me puedo retirar. Sí. Llegamos, se entendió, listo, comunicamos, vamos a ir a dormir la siesta. Sí, ¿te acordás de algún consejo así grosso que te haya marcado? Que digas, este consejo que me dieron fue fabuloso. Bueno, voy a hacer una chupamedias. Con Ale, nosotros en algún momento le empezamos a preguntar a editores que conocíamos, incluso algunos con los que no teníamos un vínculo previo, qué hacer si quisiéramos pensar en que esto sea nuestro trabajo. Y en algún momento hablamos con ustedes. Así que me acuerdo que en una de las cosas fue como, ustedes se tienen que autodistribuir. Y que ahora no sé qué si opinan lo mismo ustedes. Pero no te voy a poner en ese aprieto yo, porque no es mi rol. Y lo vemos en la próxima temporada. Pero bueno, en ese momento fue, claro, como no cometer los mismos errores que otros habían cometido. Y un poco fue ese consejo de denle bola a los libreros, distribúyase ustedes, sepan dónde están los libros, como esas cosas como que capaz que a veces parece que como hay una cierta fantasía, también porque uno leyó literatura sobre la edición, ¿no? Primero que el editor es un garca, cosa que no necesariamente es así. Un garca y millonario. Segundo que es millonario. Obvio. ¿No? Yo dejé mi Rolls Royce acá en la puerta. Te vi pasar y dije, ¿era Ernest? Sí. Y la otra es que, además, el editor se dedica a leer los libros y deja como cajas y todas cosas en un lugar. Mi torre de marfil. Claro, y no sabe dónde están los libros. No, y le llega un cheque. No. Al día. Bueno, no, eso no existe más. No sé si existió alguna vez tampoco, pero en algún punto es como en nuestro rubro, además hay mucha artesanalidad en ciertas cuestiones, pero además es porque la información es muy importante para entender qué pasa. Y el ida y vuelta con el librero, la librera que te dice, che, mirá, este libro, no sé, es un formato muy grande, no me entra en los estantes, no insistan con este formato. O el código de barra no me lo ponga tan chiquito, que no me lo lee la maquinita. Bueno, ese ida y vuelta, tiene mucho que ver. Y después hay cosas, me quedé pensando en lo de los editores millonarios. Hay una, que es una obsesión que tengo. Porque es una autorreferencia. Claro, porque que me gusta que escriba mi biografía algún día. Que en unas charlas que se habían hecho en eterna cadencia con editores, decían, ¿cómo hace un editor para tener una pequeña fortuna? Arrancando con una muy grande. Bueno, hay un poco de eso.
¿no? Como nosotros plata y miedo nunca tuvimos, todo lo armamos con trabajo. Y para mí ese consejo de sean ustedes, conozcan todo. Sí, obviamente vas creciendo y vas sumando gente al equipo, tenés un corredor, tenés un flete con el que laburás. Digo, no es que es todo ir con la mochilita, porque eso tampoco es sustentable. Pero sí el saber muy bien dónde están los libros, qué pasa, qué funciona y qué no. Para mí ese consejo fue fundamental, porque a partir de ahí creo que cometimos nuestros propios errores, que fueron altos. Fantástico. Bueno, entre ellos la de las tiradas que te dije antes. Siempre hay errores para cometer, siempre hay un mundo para explorar en ese sentido. Sí, y de hecho es algo que es muy lindo para hacer con un editor que empieza, porque cada tanto tenés como alguien que te dice, a mí me gustaría ser editor. ¿Realmente? Pensalo. Charlemos, a ver. Yo te cuento la mía y vos pensalo si te gusta hacer la tuya. Che, y si te parás hoy y mirando hacia adelante, Sí. como editorial independiente de La Parte Maldita, Uh-huh. no sé, de acá a 10 años, ¿en dónde o qué objetivos tienen? Bueno, una de las cosas que empezamos a hacer hace poco y que es muy de eso, de plan a 10 años, es el catálogo latinoamericano, que arrancamos este año publicando a Carlos Yushimito, un autor peruano. Esto ya lo puedo decir, así que dígalo. Vamos a publicar a Socorro Venegas, una escritora mexicana, fascinante, y es un poquito lo que se viene y cada vez va a haber más. Entonces también nos gustaría crecer hacia Latinoamérica, que los libros se consigan también en otros países de Latinoamérica, que hoy es algo que una deuda que tenemos. Sabemos que en general la edición independiente argentina no tiene una llegada tan grande en la región, así que nos parece súper importante. Incluso, aunque suena un poco tribunero, nos interesa más la latinoamericana que la proyección europea, aunque sabemos que probablemente a nivel económico nos convendría más la europea. Sí, para venderle libros. Para vender libros. Latinoamericana puede vender traducciones. Exacto. De hecho, nuestras traducciones lo que tienen ahora son estos sellos de calidad, que además son nuestras. Digamos, en ese sentido creo que de acá a 10 años nos veo haciendo mucho más eso, ¿no? Nosotros trabajamos con Inés Garland en los de Kincaid, ahora está traduciendo Thomas Downey un libro también. Hay varias cosas más que se vienen en los próximos años que empiezan a mostrar eso. Y la otra es en los rescates. El año que viene vamos a publicar a Leopoldo Brizuela, publicamos a Emma Barrandegui, Charlie Failing. Y un poco es esa editorial que queremos que de acá a 10 años esté. Se parece mucho a la que estamos haciendo, pero con muchos más títulos que lo demuestren, ¿no? Que no. Hoy todavía hay cosas que parecen una intención, pues si hay 2 o 3 títulos, no sé si esta editorial va a ser lo que está prometiendo. Pero la otra vez un poco hacíamos un chiste un poco en serio y decíamos, bueno, pero de acá a 30 años, me dijo algo, bueno, para de acá a 30 años. Y yo le decía, bueno, hay que ver. Y la otra es que también me parece que hay un efecto que también ocurre, que es mientras condiciones que son externas a nosotros se den, no, macroeconómicas también, para mí el libro tiene una vitalidad consolidada, digamos. Hay crisis de producción, si querés, pero no de lectura. Y creo que en ese sentido me parece que nuestro rol de como curadores, como promotores de la lectura, como para publicar autores nuevos, pero para rescatar, es una tarea que tiene mucho para crecer todavía. Entonces me parece que viene bien. Buenísimo. Y tienen, por ahí hablaste de los traductores, tienen como un grupo, o sea, no staff, pero tienen como ciertos traductores que dicen, bueno, trabajo con estos, o van viendo en cada caso, aparece uno nuevo, o buscan uno nuevo. No, por ahora estamos proyecto a proyecto. Obviamente que con Inés ya es el 3er libro y nos encantaría trabajar toda la vida. Pero bueno, sabemos que también es como es una gloria de la traducción. No sé si va a querer. Hay que ver, ojalá que sí. Y hay muchos proyectos. También hay algo del traductor-escritor, ¿no? Que es algo, bueno, que en nuestro rubro me parece que se le está dando cada vez más bola, que es traducir, es un poco también reescribir. Y hay cosas que tienen que ver con la traducción que son un desafío que es que ese libro no necesariamente esté pensado para que solamente sea fiel al original, sino que sea
acorde al territorio en el que va a circular. No es que Kincaid nunca había tenido una traducción al español. Había tenido una traducción al español de España. España, claro. Al público español. Y había un montón de cosas que en nuestro público es mucho más exigente. Yo creo que me parece que en ese sentido, tener un público lector tan exigente también te hace subir la vara. Y para mí hay algo de eso. Y por eso también es como que, entre las cosas que no están cerradas, pero que ojalá en futuras charlas te pueda contar, también está en, buscar a los escritores que nos gusta cómo escriben y decir, quiero que ahora se ponga a traducir algo, Toma ¿no? el traje de traductor. El traje de traductor, porque si sos este tipo de escritor, por ejemplo, creo que vas a ser un gran traductor de este autor que o no tiene una traducción al español o no tiene una traducción de calidad que el público argentino necesita y que además los lectores de La Parte Maldita necesitan, porque también esa es la otra cuestión. Para mí viste que es un poco hay algo que tiene que ver con cómo es construirse ese equipo hacia adentro. Para mí además las incorporaciones, los fichajes futbolísticamente hablando de estrellas extranjeras o de rescates nacionales, también reflejan a los jugadores del club, a los de las inferiores. Entonces me parece que ahí también hay algo de, alguien que ganó un premio y que publica con nosotros su primer libro de cuentos y que además encima publica el segundo, después también comparte catálogo con Failing, ¿no? Es como juega en el mismo equipo que Failing. Para mí entonces ahí como que los podés hacer dialogar, y me parece que por eso está bueno que en general los traductores en este tipo de tareas no es una función meramente mecánica, tienen que también tener ese impulso, esa dimensión que tiene que ver con la literatura. Bien. Che, antes de despedirnos, gracias. Me gusta más a vos. Siempre me gusta preguntar por alguna anécdota o que te guste contar o que suelas contar así, abierta, pero algo que digas, qué difícil. Soy malísimo para las anécdotas, me doy cuenta. O algo que te haya pasado, alguna cosa que recuerdes, algo... No, sí ya que hablábamos de King, que hay algo de como jugar. Me doy cuenta que a veces hay que jugar un poco al póker. Yo nunca jugué al póker, creo. ¿Nunca jugaste al póker? No. Te vamos a empezar a invitar. Así aprendo el JT, pero entiendo la expresión. Y es como esta cuestión de un poco tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? De aspirar a mucho para lograr algo, y que al principio nosotros éramos mucho más apichonados. Esta cosa de, ir a buscar a Kincaid era también ir a buscar a una estrella. Y era, si nos iban a dar bola o no. Fuimos como, somos esta editorial, y además, hicimos una serie de secuencias ahí en la que dijimos que teníamos posibilidades de pagar cosas, de hacer esto, de hacer esto otro, sin saber si lo íbamos a poder hacer. Y es la primera vez que nos salió, y a partir de ahí, en realidad, como siempre pasa, es que una vez que dijiste, che, te puedo pagar esta tarifa en moneda fuerte extranjera, ahora hay que ver cómo. Ahora hay que ver cómo. Y un poco también me parece que hubo algo ahí, hay algo de también de animarse un poquito y escuchar a los demás que también pasa, digo. A veces no sabíamos si le íbamos a pegar, pero en esa secuencia de Kincaid fue un poco de, el momento en el que nos dijeron que sí, para nosotros fue como mirarnos con Ali y decir, che, capaz se puede. Claro. Y para mí es un poquito esa anécdota fundacional. Ya teníamos un montón de años en el lomo, pero fue como ese momento de quiebre, ¿no? De decir, che, podemos vivir de esto, podemos hacer cosas grandes. A mí me parece que es como un momento en el que nos tiramos un lance con algo muy grande y salió. Habíamos rebotado ya otras cosas, pero nos salió y nos cambió un poco el chip y la mentalidad. Y dijimos, estamos para cosas interesantes. Me gusta, me llena de esperanza. Bueno, Sonso. Brindemos. Gracias por venir. Saludos y hasta la próxima.